Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Profesora, ¿cómo ¿Cómo podemos? van? Ya terminando por fin hoy el día. Bueno, chicos, entonces, iniciando, ya como vimos el día martes, la introducción hacia los movimientos, que vimos un video donde se mostraban bastantes grupos, ¿sí? Que lideraban siempre una sociedad, que tenían un fin. Entonces hoy nos vamos a empezar a meter a la historia, sobre todo en Colombia, de los movimientos estudiantiles más reconocidos y más tratados. Después de ver un video, vamos a hacer la explicación de cada uno o de los fines o de los objetivos que, si bien es cierto, debe pues manejar un movimiento o un grupo estudiantil, hacia dónde va, qué requisitos, qué oportunidades tiene, qué necesidad hay de conformarlos, cuál es de pronto su origen, ¿cierto? Entonces, esto es lo que veremos a continuación. Entonces, vamos a mirar un video que ya les habíamos mencionado sobre la séptima papeleta. Es un grupo de estudiantes que conformó hacia los años casi 90, 91, sobre estudiantes que consideraban que la ideología política debería cambiar, que no solamente se debería tener una constituyente marcada en partidos como el conservador y el liberal, sino que deberían darle más opción y más campo. Entonces, se crearon unos grupos y unas votaciones, que por eso fue la séptima papeleta, porque el último voto fue el de los estudiantes. Y se creó un gran cambio en la Constitución. Van a ver, porque se transformó, porque veníamos con la Constitución del 86 y gracias a esto, pues hubo una participación valiosa para anexarle a la nueva Constitución del 91. Entonces, miremos cómo fue el desempeño de este grupo que hicieron. Entonces, a continuación, ustedes, que les estoy mostrando. Entonces, está acá. Listo. Rumbo de la democracia de Colombia. Públicas y privadas impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más destinado. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar 6 papeletas. Por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea, en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo muy juicioso de estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, estaban pensando cómo hacían posible ese nuevo pacto, como un mensaje de la ciudadanía a tener que revisar esa cosa. La séptima papeleta se fue gestando desde 1989, a raíz de los movimientos estudiantiles que pedían un compromiso del gobierno para renovar la Constitución de 1886, y en el marco del proceso de paz con el M-19. Lo que se conoció como séptima papeleta tuvo dos escenarios. El primer escenario fue en el proceso de paz con el M-19,
Cuando se cayó la reforma política en el Congreso y que los acuerdos quedaron en el aire, hablamos con Carlos Pizarro de que el acuerdo había que hacerlo con el pueblo y él sacó una declaración. Con el pueblo haremos el acuerdo por la base de una constituyente. Y se redactó el primer texto de papeleta en diciembre del año 2009. Hicieron reuniones con algunos delegados de estudiantes de universidades y se perfeccionó ese texto. Nosotros teníamos una serie de claridades y era que el Congreso no respondía a las necesidades del país. Era un Congreso altamente corrupto, muy contado por el narcotráfico. Y una de nuestras primeras condiciones, hicimos en un comunicado público, era que los congresistas, senadores y representantes de cruces no podían presentarse. La séptima papeleta materializó el sueño de los jóvenes cansados de la situación tan convulsa de Colombia. Una vez en una clase de constitucional, yo le planteé a algunos estudiantes en el CONSAL la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije, ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal, extra Congreso, que es simplemente un papelito que meten todos los ciudadanos a las urnas? Yo estaba en segundo semestre en la Universidad Externada de Colombia. Había recién llegado de Cali. Me tocó todo lo que fue la presencia del narcotráfico en Cali. Yo era estudiante de la Universidad Distrital, estudiaba licenciatura en biología. Siempre he dicho que me motivó a entrar al movimiento de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil por la constituyente, que tenía una enorme ilusión de estrenar mi ciudadanía, de votar, pero no me lo alcanzaron a entregar, no pude votar en esas elecciones. Iba a votar por primera vez en las elecciones nacionales de 1990. Y entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, los tres colombianos por los que yo hubiera querido votar la presidencia los habían asesinado. Pues Carlos Galán lo habían asesinado, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Recuerdo que el martes posterior al asesinato de Luis Carlos, que debe ser el 22 de agosto, entrábamos a clase de Derecho Penal, estudiaba Derecho y Ciencia Política, y nos mirábamos perplejos como tenemos que hacer algo. El rumor empieza a crecer y surge la necesidad o la realidad de una marcha estudiantil que se hace finalmente el 25 de agosto, es una marcha de las universidades privadas. Con el asesinato acá la comienzan a sesionar los meses de trabajo. Pero estaba marchando todavía alguna luz en el Congreso porque había un proyecto de reforma constitucional del presidente Barco en el Congreso que colapsa o naufraga precisamente el día que matan al mexicano el 15 de diciembre del 89, porque ese día en la Comisión Primera del Senado, parlamentarios lobistas del narcotráfico le meten un mico al proyecto de reforma constitucional, que era la consulta sobre la extradición para los narcotraficantes. A lo que se refiere el hoy procurador es al segundo fracaso desde el Congreso de un acuerdo para reformar al país y darle freno al narcotráfico, que estaba desangrando a toda Colombia. La primera apuesta fue la de un plebiscito ciudadano para modificar la Constitución del 86, que propuso el gobierno Barco y que no prosperó. Casi que estábamos atrapados en la Constitución del 86 y no podíamos ni avanzar en el Congreso, podíamos avanzar en la Constitución haciendo modificaciones. ¿Eso qué significaba? Que tenías que derrumbar las bases de lo que estabas haciendo y transgredir eso para poder avanzar hacia un nuevo pacto. Nos reuníamos casi diariamente. Empezamos a afinar una serie de pautas. Pautas era, hay que convocar, hay que reformar la Constitución de 1886. Con un ánimo renovador y la esperanza de cambio, los colombianos salieron a las urnas ese 11 de marzo y depositaron esa séptima papeleta. Sin embargo, no se contabilizó porque no tenía validez jurídica. Ante el reclamo y las movilizaciones, el presidente Barco expidió un decreto de estado de sitio para que la registraduría contabilizara los votos por una constituyente en las elecciones presidenciales de mayo. La gran paradoja es que la constituyente entierra el estado de sitio, pero nace como resultado del estado de sitio. O sea, termina degollando su propio origen, porque todo el mundo quería rechazar un país que venía sometido, era poderes excepcionales del presidente de la República. Luego del triunfo de la papeleta, ya se hicieron mesas de negociación y hubo una segunda papeleta, que fue en las elecciones presidenciales de mayo del año 90, de acuerdo con el gobierno, ya se sancionó un texto que fue el que dio lugar a la convocatoria ya desde el punto de vista institucional. No, eso fue una fiesta. Eso fue una fiesta increíble. Sí, fue un proceso completamente inédito.
marcado además por la violencia, que vio como la luz al final del túnel en este proceso. El recién llegado a la Casa de Nariño, César Gaviria, despidió un decreto de estado de sitio con el aval de la Corte Suprema de Justicia, con el que convocó a las elecciones el 9 de diciembre de 1990 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que a la postre promulgó la Constitución el 4 de julio de 1991. El presidente llegaba con un mandato clarísimo de tal manera que se dieron, digamos, como dicen hoy en día, se alinearon todos los astros. Yo creo que lo más importante de movimientos como el Movimiento Estudiantil por la Constituyente, como la Séptima Papeleta, es que fortalecieron la ciudadanía, demostraron que con acción colectiva ciudadana, con movilización, con organización, desde la paz, se podían hacer cambios importantes. Estamos hablando de los 80, una época en la que yo que estudiaba en la Universidad Distrital todavía en muchos sectores estudiantiles parecía heroico tomar las armas. Y los que no tomábamos las armas, sino que defendíamos la paz y los medios democráticos en medio de una balacera espantosa, muchos nos decían que éramos unos soñadores y unos tontos y unos ilusos. Lo que yo pienso es que nos estábamos divirtiendo muchísimo porque nos encontrábamos desde muchos lugares y compartíamos sueños comunes. En el marco de estas movilizaciones y la convocatoria a una constituyente, el M19, Quintín Lame, PRT, Esperanza, Paz y Libertad se desmovilizaron e hicieron su incursión en la política, siendo esta la primera vez que excombatientes dialogaban sobre la visión de país que tenían. Nuevas organizaciones políticas se crearon y la democracia se diversificó. Por primera vez tuviste que decidir que la presidencia del cuerpo colegiado de este país estuviera conformado por liberales, conservadores, y alguien que venía, que fue Antonio Navarro, de las diferentes opciones de la opción izquierda, además de un movimiento desmovilizado, porque el país ya en eso, ahí se dijo, esa foto es la demostración de que el país cambió. Ahí quedaron consignados con una carta de derechos que nos permitió llegar al siglo XXI. Yo diría que la columna vertebral de la Constitución es la autonomía formativa. Obviamente, ¿cuál es el desafío? Nada menos que ese. Lo que nosotros nunca pensamos es que la Constitución no fuera a generar los cambios con la lentitud. Fuimos un poco ingenuos, sabíamos que la Constitución era un escenario de convocatoria de paz, un escenario de convocatoria de pueblos. Estamos apoyados por lo que pensamos. Yo pensé que la paz iba a estar cerca. Que la Séptima Papeleta marcó un antes y un después en la historia moderna del país, también lo hizo para quienes protagonizaron este hecho histórico. Creo que un legado es que a todos nos marcó la vida y es que todos decidimos servir desde lo privado y lo público a construir un país. Que ahí hay una generación que logra en sistemas de democracia, de participación, de derecho a la vida, de derechos humanos. Es decir, que eso nos marcó la vida, nos marcó el camino por donde íbamos. Fue un momento de consolidación, un proceso de paz, una ventana de oportunidad que perdieron las FARC en su momento, de no llegar allá, y del gobierno de todavía no sabemos ese balance finalmente, porque fue que finalmente no se pudo cerrar ese proceso de paz. Tal vez nos hemos evitado todo lo que pudiera arrancar. Ok, chicos, entonces si nos damos cuenta, ustedes como movimiento estudiantil generan muchos cambios o grandes cambios desde que haya desde que haya un poco como de organización, porque pues no es solo salir y por salir, como a veces se crean algunas marchas estudiantiles que a veces se contraponen a lo que realmente quieren, no hay una unión de grupo y cada uno pues va a veces tira por su lado. Entonces esto fue como una cosa que ni se esperaba en el resultado tan grande que esto tuvo para la Constitución, para la nación, porque es reformar
crear que exista un consejo o una sala nacional constituyente donde se trataran acuerdos de paz, donde se trataran procesos, donde llegara a empezar a construir país, donde nadie pensaba que un grupo de estudiantes podía llegar a lograrlo y fíjense en que sí. Bueno, estos pues en cuanto a grupos conocidos en Colombia y que hayan marcado historia, pues han sido esto. Digamos que ya yéndonos a la historia y un poquito más como a los orígenes de los movimientos estudiantiles, podríamos rescatar pues varias cosas. En primer lugar, como yéndonos un poco más hacia esta historia, empecemos por la guerra como de la liberación o la consecuencia de la guerra de la liberación de Napoleón. De cierta manera también fue como hecha por grupos de estudiantes que se cansaron de un fin de una guerra que no iba para ningún lado, que interponía tanto países como, como sufrimiento y derramación de mucha gente. Digamos, han habido diferentes tipos como de vínculos que han trabajado los estudiantes y que han sido metidos en la historia. Una es la de Napoleón, la otra la guerra de Vietnam, em, en América, en Italia, en Inglaterra, y todo con qué fin, con el fin de preservar los derechos humanos, con el fin de preservar la nación, con el fin de que cuando, cuando unos grupos de estudiantes se une, pues puede lograr grandes cosas importantes. Bueno, ¿qué logros han obtenido de pronto a nivel de la historia estos grupos estudiantiles? La lucha por sus derechos civiles, los derechos como estudiantes, los derechos como personas, sus derechos a la educación, sus derechos a ser parte de una sociedad. Otro tipo de logros, manifestación en contra de instituciones que quieran llegar a privatizar en caso de la educación pública, ¿cierto? Entonces, han combatido mucho contra de pronto cierre o clausura de centros educativos cuando los quieren privatizar o cuando los quieren sacar. Entonces, este ha sido uno de los logros que han hecho los estudiantes, poder frenar un poco eso y buscar planes de solución. Em, Permite pues la participación de diferentes tipos de estudiantes y de organismos que también influyen pues dentro de la política, dentro del racismo, dentro de la guerra. Se preserva que los estudiantes logren autoridad, reconocimiento, acercamiento. Bueno, ¿qué oportunidades han estado un poco más cerca? Entonces, dentro de la estructura de oportunidad política, se ha creado diferentes tipos de, como de espacios para los estudiantes. Hay un espacio gubernamental que tiene cada departamento para la necesidad de cambios sociales y grupos y movimientos estudiantiles que vienen contemplados por cada región. En este espacio de oportunidades, la idea es que cada grupo o movimiento estudiantil logre por su zona un objetivo en común, presentan proyectos. Cuando ustedes de pronto van a hacer algún tipo de movimiento, cuando se reúnen, digamos, bien sea en una calle, en la misma universidad, pasan de cierta con antelación a veces, que es el deber ser de la cosa, la propuesta, ¿cierto? El por qué, y por eso se crean esas reuniones estudiantiles
que van sacando con ustedes una serie de comunicados a, a la gente de sus peticiones, de sus quejas, de soluciones posibles y otras a veces un poco aventureras, pero que a veces se pueden lograr. ¿Mm? A veces, ¿qué limitaciones tienen? De pronto que existan miedos, existan no creencias en que haya cambio, en que a veces los movimientos se van porque no es porque estén todos peleando por lo mismo, sino generando es un conflicto y a veces una desorganización social. Esas han sido como a veces las limitantes. Otro tipo de dificultades es pues el espacio gubernamental. Partidos de izquierda no consideran necesidades de cambio, ¿cierto? Espacio de afiliados o influyentes, no se cuenta con aliados que no pertenezcan al ámbito universitario. A veces lo que pasa es que eso se presta es para otro tipo de revoluciones, ¿sí? Y digamos que terminan echándole la culpa a los estudiantes. Digamos, a veces, sobre todo pasa con no, pues con todo tipo a veces de movilización que va con un fin, con un objetivo claro y resulta en disturbios, resulta en todo menos en lo que se había pretendido desde un comienzo. Otras dificultades es en cuanto al espacio internacional, no cuenta con un respaldo total de comunidad frente a diversas situaciones, digamos, no han unión a nivel de pronto de movimientos estudiantiles han sido muy pocas en cuanto a movimientos de pronto internacionales. El espacio cultural no se cuenta con identidad no se cuenta ni con identidad ni individualismo social y los espacios o recursos los estudiantes no cuentan con perfil de algunos, ¿no? De liderazgo, que es muy importante en un grupo. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de acá? En sí, pues los movimientos estudiantiles en América Latina se han constituido como los más destacados a nivel mundial, ya que estos pues se encuentran estrechamente ligados con las situaciones sociales, tal como a veces nos indican que los movimientos estudiantiles es el principal actor de una crisis universitaria, sincronizada con las crisis sociales que se sacuden en América Latina. ¿Qué caracteriza de pronto un grupo social o un movimiento social estudiantil que necesitan de un líder, una cabeza que empiece a gestionar, una cabeza que empiece a organizar, porque no es solo a veces dar ideas, sino empezarlas como a plasmar y darles una organización, que eso es lo que a veces no pasa, que están muchas ideas, sí, pero muchas ideas sueltas que se las lleva el aire y no hay un buen líder, o a veces quiere alguien ser el líder y lo bajan porque entonces va con otras convicciones, va con otras ideas, no es lo que en sí los estudiantes o el movimiento quiere. Y entonces a veces es complejo porque entre estudiantes a veces no hay ese mismo acuerdo. Bueno, no sé ustedes qué preguntas tengan, qué grupos ustedes recuerden que existan de movimientos estudiantiles que han logrado, por lo menos acá en Tunja, qué pasó hace poco, o no en Tunja, a nivel nacional, que por eso es que a veces hemos estado detenidos en los procesos de inicio de clases y demás. ¿Qué pasó el año pasado y ha venido pasando? A ver, Andrés, ¿te acuerdas? Andrés, Miguel, ¿qué movimientos ustedes recuerden estudiantiles que han hecho algún tipo de función? Pedro,
No todos a la vez. Alexis. Pues, profe, no es que recuerde, sino que quería como aportar algo ahí, Ujú, como lo difícil ahorita que es como hacer esos movimientos, ¿no? Pues porque, no sé, anteriormente de pronto uno veía que de pronto, pues ahí como vimos en el video, pues había mucho más, digamos así, narcotráfico, pero ahorita pues, no sé, me parece que los gobiernos también están muy colapsados, no sé, muy a la defensa, tanto de ellos y no tanto a la educación, ¿no? Porque ya quieren es como privatizar, digamos así, la UPTC o el SENA prácticamente. Ya han ujú, habido, y pues, esto han habido varios enfrentamientos entre estudiantes y fuerza pública, ¿no? Y pues con eso, pues, no sé si fue el año pasado lo de estudiante, que han habido varios estudiantes muertos por ujú. disturbios, de la misma fuerza pública. Entonces me parece que pues es un poquito como más complicado en este tiempo Ujú. hacer estos movimientos, ¿no? Me parece a mí, no sé, O- profe. Ok. ¿Qué piensan Andrés, Miguel? Pues, profe, pues lo que dice el compañero, pues en cierta parte, pues tiene la razón, ¿sí? Ujú, Pero, pues de todas maneras, dificultades siempre las ha tenido el pueblo o los estudiantes por hacer alguna marcha o algún tipo de contra a lo que el gobierno quiere, ¿no? Lo único que yo podría decir es que pues a veces nosotros como tal, digamos en mi caso, ¿no? Uno es indiferente a los movimientos que realizan los compañeros estudiantes en este momento, ¿sí? Porque ujú, pues a veces, digamos, nosotros que estudiamos ese tipo de tecnología, lo hacemos ya como algo más complementario a nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, por nuestro trabajo tratamos de cumplir y hacer lo que nosotros queremos para nuestro futuro mediante nuestro trabajo, ¿no? Y no le paramos tantas atenciones a esos movimientos ni a esas causas. Por eso, pues en mi caso, pues yo sí he visto ciertos movimientos que realizan los estudiantes y todo eso, pero pues les soy a veces indiferente porque pues primero, pues mi motivo principal como tal es como el de tratar de estudiar, salir adelante y de trabajar para tener un mejor futuro, ¿sí? Pero no me enfoco tanto en esa, en esa, en ese tipo de movimientos, de cosas. Entonces, pues por eso tampoco recuerdo mucho qué movimientos han influido y qué han hecho. Ok, bueno, sin ir tan lejos, entonces, como bien nos decía Alexis, hace poco, entre el año pasado y 2019 y el 2018, se han visto pues diferentes tipos de, sobre todo a nivel nacional, movilizaciones de estudiantes que han entrado en paros totales a nivel nacional porque la educación pues a veces ha tomado otro curso, ¿no? De pronto uno con el fin de privatizarla y dos pues con precios a estudiantes que son inaccesibles, con pago a docentes mínimos o recursos bajos. Recuerden que el Estado pues tiene un presupuesto cada año y los recursos los destina a sus diferentes entidades públicas, entre esas pues está una gran organización que es la educación. Para ellos pues también destina un dinero y a veces pues eso es lo que reclaman los estudiantes, no lo ven, no, o ellos dicen, uno paga, pero no ve esos beneficios de pronto que uno debería realmente recibir. Entonces se han venido creando este tipo de organizaciones y que han en sí logrado un fin, porque la idea era que le iban a recortar un presupuesto grande a la educación y estos grupos han logrado eso, que por lo menos no llegar a su totalidad, pero sí lograron que no disminuyeran tanto los recursos porque al fin y al cabo pues es para todos. De los estudiantes dependen los docentes, ¿no? Sin ustedes pues no estaríamos nosotros, si no hubiera una capacidad estudiantil
que pudiera abarcar los docentes que generalmente pues se tienen, muy seguramente pues no tendríamos razón y se acabaría todo, ¿no? No habría el guía conductor. Entonces estos grupos cuando se logran con estos fines, contienen propósitos buenos. Desafortunadamente, pues sí, de pronto lo que ya nos decía aquí el compañero, que a veces uno no le presta atención o suele ser indiferente porque como que uno dice, mejor más bien que no haga nada para yo pues continuar, porque entre más paros y más cosas, pues más me voy a atrasar, ¿cierto? Pueden ser también fines individuales y todos son muy válidos porque claro, a veces cuando uno ingresa a estudiar en una educación pública y que haya un paro, pues no es que solo vaya a perjudicar a uno, sino los perjudica a todos. Nosotros pensábamos cuando inició el paro el año pasado, no, pues nosotros continuamos porque todavía tenemos plataformas digitales y ¿no? Los estudiantes se dieron cuenta y dijeron, no, estamos en paro y en paro es que no pueden hacer ni por virtual ni por ningún lado, se frena absolutamente todo, entonces pues entró todo, inclusive ya hablando del caso particular de la universidad, generalmente siempre como que los que convocan y tienen más en cuenta son los de la presencial que los de la educación a distancia, ¿no? Entonces, en esa revolución fue locamente porque estuvieron involucrados también estudiantes de la educación a distancia y dijeron, nosotros también merecemos recursos, estamos de acuerdo, apoyamos el paro y también pues hacemos un alto en el camino hasta que se vean pues nuestros objetivos, nuestras metas claras y pues se hizo al fin y al cabo ese gran paro y esa gran movilización que frenó muchas cosas, ¿no? Cuando hay este tipo de paros, pues tranca, así como ahorita, como el virus que estamos viviendo, comercio, la parte económica, frena el transporte, ¿sí? Porque si no hay estudiantes, generalmente son los que viajan, son los que se van para un lado o para el otro, entre las ciudades son los que están más acogiendo de pronto transporte público. Se frenan muchos sectores, no más empezando por la economía, la gente que vive de pronto de los estudiantes, de sus papelerías, de sus tiendas. Entonces, es un gran sector que a veces que queda en stand-by y que viven pues de los estudiantes. Cuando entonces se genera esto, se hace ese apoyo, pero desafortunadamente a veces no es porque sean los estudiantes, sino son otros grupos infiltrados en estas movilizaciones que tratan de conducir esto a otro término y empiezan a hacer los disturbios, ¿no? Empiezan a veces por eso es que se trancan y las cosas y las ideales que uno tiene y los objetivos que se han planteado quedan como derrumbados porque por lo menos el último fue tantos disturbios que hicieron en Bogotá, ¿no? Sobre todo que rompieron varias estaciones del Transmilenio y cogieron con instituciones como el ICETEX, que si bien o mal, pues bueno, es una entidad que ayuda de cierta forma al préstamo, solicitud económica para los estudiantes que puedan para hacer ingreso. Bien o mal está mal o mal manejada, pero al fin y al cabo es una institución y son recursos del mismo Estado que se podrían invertir en otra cosa, ¿sí? Entonces el Estado sí, o el cada alcalde o cada gobernador se querían distribuir el dinero para, no sé, hacer un parque, hacer un hospital, hacer dentro de su proyecto algo distinto, van a tener la excusa de decir, no, pues como esto se daña estos recursos, hay que repararlos. Entonces lo que yo iba a destinar para una cosa, tengo que destinarlo para otra, ¿sí? A veces sí es necesario presionar, desafortunadamente algunos salen mal como ha pasado, pero pues cuando se sale de control, eh, pues ya desafortunadamente pues pierden otros y no se llega a un fin porque pues ya con violencia de pronto ya no se puede acceder a lo que uno pretende. ¿M? Eh, mm, por lo menos el grupo de la papeleta, de la séptima papeleta, fue un grupo ordenado que tuvo el líder en cabeza, que organizó a su grupo. Fue un grupo más bien corto,
de diferentes universidades y uno generalmente dice son los que más revuelven son los de las universidades públicas, pero mira, aquí miramos universidades privadas como el Rosario, como la Javeriana, que se metieron en esto y tuvieron una organización, un líder y pudieron llegar a trascender. No hubo necesidad de que de pronto acudir a fuerzas, menos mal que no hubo ni infiltrados que quisieron dañar o protestar o acabar o hacer disturbios, sino fue algo más organizado y de esta forma pues se pudo lograr hacer un cambio pues a la Constitución, porque imagínense 100 años, más casi de una década con la misma Constitución, pues cambia, son 100, siempre en 100 años son diferentes generaciones, diferentes cosas que uno no puede seguir con lo mismo, con las mismas dictaduras, con no tratar principios. Un cambio que hubo también en la Constitución fue de los principios, los derechos fundamentales no existían, solo se conservaba el derecho a la vida y ya, pero los demás, el derecho al trabajo, a la salud, no los contemplaban. Entonces siempre fueron unos grandes cambios que logró la Constitución y decir que tuvo un granito de arena también la población estudiantil y que fue escuchada y que aún en la actualidad pues eso es lo que nos está rigiendo porque seguimos con ya 30 años con la misma Constitución, ¿no? Entonces, estos en sí son como los hitos más importantes en la historia que han trabajado. De esta manera, pues, ¿cuál es la idea, chicos? Que ustedes a partir de esto hagan la consulta, ¿no? Para empezar a hacer su periódico y vayan colocando, ahí sí ya es invitación de parte de ustedes para que vayan logrando hacer su consulta y su periódico, los cuántos movimientos han habido en Latinoamérica, los más importantes, tienen una presentación que está en subida en plataforma, donde está resumido los diferentes tipos y pasos de movimientos estudiantiles que han habido, para que lo hagan a manera de noticia y lo puedan hacer para la actividad. No sé si tienen preguntas de esa actividad, si está claro lo que tienen que hacer. De la organización, si se van a hacer en grupos, está planteada para que ojalá la puedan hacer en grupos, por lo menos ya que el curso es poquito, pues en sí son 14, pero siempre entran pocos, no sé, por lo menos de a 2 o los 4 que están para que hagan un buen trabajo. Del su periódico. ¿Vas a decir algo, Alexis? Pues sí, profe, lo que pasa es que como pues a mí sí me queda un poquito difícil así en grupo, no sé, porque pues yo y ellos ensogamos, me queda un poco más complicado. No, pues recuerden que están las medios virtuales, ¿no? Pues la idea es que no es que vayan uno a la casa porque no podemos, ¿sí? O sea, esto no es para prestarse de tener que tener que desplazarse a una casa o hacer, no. La idea es que no se tengan que reunir nunca. La idea es que mejor dicho, que sí se tengan que reunir, pero no de manera presencial, sino utilicen como estamos haciendo. Pues si no tienen un Zoom, pueden utilizar las plataformas gratuitas como Zoom, creo que también es gratuito. Hay versiones gratuitas, hay versiones en la de Google Meet, ¿sí? Hay diferentes en WhatsApp. Pues si lo quieren hacer, si no, pues también lo hacen de manera individual. Pero digamos que a veces el trabajo grupal, desde que sea grupal, pues va a ser más fácil. Si son 4 hojas que ustedes tienen que hacer, entonces, o digamos, si van a hacer grupos de a 2, uno hace 2 hojas, el otro hace otras 2 hojas, ¿sí? Más o menos vendría siendo la organización. Y así de pronto el trabajo les queda un poco más relajado. No sé si ya todos entregaron la unidad 1. Recuerden que se vence el 25, ya entregarían la espina de pescado. Miguel, Pedro, Alexis. Profe, yo ya la tengo hecho, pero no la he subido. Tocan estos días. Sí, ya si la tiene. Alexis, ¿ya? Sí, ya la tengo, pero no la he subido, profe. ¿Y por qué no la sube? Un poquito de tiempo, profe.
Es que como trabajo y estudio, entonces me toca. Pero pues desde que ya la tengan hecha es solamente de ya 2 segundos se gastan en subirla. Pues lo Sí, hago señor. uno porque es un trabajo pues para todos, tanto yo voy calificando y voy saliendo, porque es que si no, imagínense, me va a mí a acumular un montón de cosas, porque si se dan cuenta la actividad ya 2 está para los primeros de agosto y entonces yo digo, a ustedes se les va a acumular y a mí también un montón y fuera de eso viene el examen del primer 50 que viene unidad 1, unidad 2. Entonces van a ser bastantes cosas que se nos van a quedar ahí como en el tintero. Entonces la idea de eso es que, que podamos ir evacuando. ¿Listo? Entonces pues ojalá que en estos días puedan ir enviando sus actividades. Listo, chicos, entonces nos veríamos el próximo, acepto que este es festivo, el próximo, no, el sábado, en 15 días, ¿cierto? Ya el sábado tendrían que entregar este sábado la unidad 1 sí o sí, porque es para el 25 y creo que con ustedes nos volvemos a ver el primero, ¿cierto? El 1 de agosto. Listo, chicos, entonces si no hay más preguntas, para la entrega prácticamente nos vemos ya para la entrega de la unidad 2, que es el periódico, para el 1 de agosto. Listo, profe. ¿Sí ven, chicos? Sí, eso es lo que yo les decía, que ya se les une todo con todo. O sea, ya para el 1 de agosto, cuando nos volvamos a ver, ya debe estar subido en plataforma el periódico. Entonces yo les decía que fuéramos evolucionando rápido porque pues se nos puede llegar a acumular todo ahí. Y esa semana ya estaríamos hablando que ya en 15 días estaríamos hablando del 1 al 8 de agosto de la unidad, de la examen del primer 50. O sea, tienen ya 3 cosas por hacer. Unidad 1, unidad 2 y el examen. Listo, chicos. Entendido, profe. Sí, señora. Entendido el mensaje. Entonces, bueno, cualquier cosa no duden en preguntarme. Yo estoy dispuesta a contestarles a la medida de lo posible. Listo, chicos. Sí, Bueno, profe. entonces que Gracias. tengan un buen fin de semana, que descansen, que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Que descanse. Hasta Bueno. luego.